virtual por las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos acompaña Gloria de la Fuente, consejera del Consejo para la Transparencia, quienes están en Antofagasta a propósito de un proceso participativo que se está desarrollando. Vamos a conversar de esto y mucho más justamente con ella. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en la entrevista del día. Hola Carolina, gracias por la invitación. Gloria, comentarnos un poquito, yo sé que pese a que llevan bastantes años, todavía la comunidad en general no conoce mucho, ¿cierto?, de qué se trata justamente este Consejo para la Transparencia. En breves palabras, quizás comentarnos y poner un poquito en contexto antes de entrar al proceso participativo que están desarrollando justamente acá en la ciudad. Mira, la Ley de Acceso a la Información Pública se promulgó en Chile hace 10 años, estamos cumpliendo 10 años, por eso estamos haciendo este proceso participativo en todo el país. Y claro, ha sido una ley que ha servido muchísimo, entre otras cosas, ¿para qué? Para que las personas, los ciudadanos tengan el derecho, se les reconozca el derecho, que toda información que está en los servicios públicos, en general la administración del Estado y aquello que nosotros llamamos sujetos obligados, es decir, todas aquellas instituciones que tienen que responder, son instituciones que tienen información que le pertenece finalmente a los ciudadanos. Entonces, la información está disponible a través de dos fuentes fundamentales. Una, que es transparencia activa, es decir, los organismos públicos y todos aquellos que tienen que responder en materia de transparencia tienen que tener en sus portales web actualizada información disponible para los ciudadanos. ¿Eso se cumple hoy día? Se cumple y se cumple en un porcentaje importante, aunque hay, y podemos después profundizar en eso, particularmente, por ejemplo, en la región, algunas cosas que vale la pena mencionar, pero en términos generales. Y luego, si no, las personas tienen la posibilidad, mediante también un mecanismo que establece la ley, de ir a los organismos públicos o a través del portal de transparencia o en la página web que en el fondo compete para ello, ir a solicitar información que sea de su poder. Es muy limitada y en la ley están muy claramente establecidas las razones por las cuales un organismo público no puede o puede no entregar la información pública, en general causales de reserva que están limitadas a cosas de seguridad nacional, deliberación que están en curso y otro tipo de cosas, pero en general la información le pertenece a los ciudadanos y tiene que ser entregada. Y entonces nosotros como consejo lo que hacemos en ese cuadro es ser el organismo que vigila la existencia, primero que los organismos cumplan con aquella información que tienen que poner a disposición de los ciudadanos y luego fiscalizar que eso se haga y sancionar en caso que no haya cumplimiento. Ahora, ¿qué es lo más común que los ciudadanos en estos años ustedes han podido catastrar, consultan o preguntan, o a qué organismos son los que más se recurren en definitiva? Mira, no hemos encontrado en nuestros estudios nacionales, porque además las personas pueden dotar de información cuando hacen una solicitud de información, la información que ellos quieran, en rigor, no hay una discriminación ni de género ni nada. Entonces, nosotros hacemos adicionalmente estudios nacionales para poder ver quiénes ocupan el derecho, cómo lo ocupan, etcétera. ¿Qué es lo que hemos visto hasta acá y, por ejemplo, que ha sido interesante y que no hemos encontrado con sorpresa? Municipios, en general, reciben mucha información, una demanda de información bien importante en general en el país. De esos, en general, las solicitudes de acceso son, en muchos casos, de mujeres, muchos casos de sectores medios y medios bajos, que solicitan información para ejercer otros derechos. Por ejemplo, en general, las solicitudes de información que se hacen están muy asociadas a subsidios. Y nosotros ahí lo que hemos generado entonces es un proceso de habilitación que llamamos para el ejercicio del derecho, para que las mujeres, en rigor, que van a solicitar información, sepan cómo hacerlo de manera tal que puedan ejercer mejor su derecho. Nosotros hablamos en ese cuadro de derecho llave. En rigor, el derecho a acceso a la información habilita a las personas al ejercicio de otros derechos. Ahora, en algún minuto yo creo que existía la falsa idea de que las mismas autoridades, es decir, siempre se escucha al cuerpo de concejales pidiendo, ¿cierto?, a través del mismo Consejo para la Transparencia alguna información. Pero cualquier ciudadano hoy día, ¿y cuál es el proceso que cualquier ciudadano puede seguir justamente para llevar a cabo una acción como esta y exigir su derecho a la información? Hay dos posibilidades y eso lo establece claramente la ley. Una es que las personas pueden a través de los portales, el portal de transparencia, por ejemplo, que es un portal donde hay muchos servicios públicos, no todos, otros tienen que tener habilitado su propio sitio, en el fondo en sus páginas web, tienen que tener un sitio habilitado para que las personas puedan ingresar y hacer una solicitud de acceso a la información. Si no, de todas maneras, todas las oficinas públicas que están obligadas, que son básicamente toda la administración central, los municipios, regionales, etcétera, tienen que tener habilitado un espacio físico para que las personas vayan y hagan su solicitud de acceso a la información. Entonces, en el fondo existen estos dos canales, presencial y virtual, donde las personas pueden ir y ejercer su derecho. ¿Y en general es fácil realizar una solicitud como esta o todavía es poco amigable pensando en la población? En general es fácil, porque por estas dos cosas, porque en el fondo están los espacios habilitados para eso, virtual y presencial,
Pero lo que nos ha costado y que hemos detectado también en nuestros estudios es que a veces la dificultad está en cómo se hace una solicitud de acceso a la información. Porque a veces las personas hacen, por ejemplo, solicitudes muy genéricas y entonces cuando es muy genérico, la verdad es que a veces los organismos públicos tienen dificultades para cumplir, o a veces es información que es inexistente o es imprecisa la solicitud. Bueno, lo que nosotros hemos hecho, y parte de nuestra tarea como consejo, para poder habilitar de mejor manera el ejercicio de este derecho, es tener un portal que se llama Educa Transparencia, que las personas pueden visitar, por supuesto, y en ese portal hay más instrucciones más específicas de cómo hacer, por ejemplo, solicitudes de acceso a la información en la lógica de habilitar el derecho, el ejercicio del derecho. En cualquier caso, yo creo que parte de la tarea importante que tenemos hacia adelante, que creo que es importante y significativa en los 10 años, es que necesitamos que más personas conozcan el derecho a acceso. En Chile debe andar cerca del 35% las personas que conocen el derecho a acceso a la información. Eso es una cifra importante, pero no nos tiene totalmente satisfechos, porque en la medida que las personas no conozcan el derecho, no conozcan que existe un organismo público que está más encargado de velar por el ejercicio de ese derecho, porque se cumplan las disposiciones, la verdad es que es más difícil también que las personas puedan ejercer otros derechos a través de esta... Claro, uno podría decir el 35% es muy bajo. ¿A cuánto aspirarían ustedes en el corto plazo o como meta quizás del organismo con las acciones que están dirigiendo hacia la comunidad para poder hacer un mejor uso quizás de esta herramienta? No hay una cifra que uno podría decir 100%, sin duda que todos los ciudadanos conozcan en un país, en el fondo que existe este derecho sería el ideal. Ahora, yo creo que aumentar significativamente el conocimiento del derecho nos sirve porque lo que sí vemos exponencialmente es que crecen las solicitudes de acceso de manera muy importante en el país. En esta región, por ejemplo, solo en este año van sobre el 51% respecto a lo que era el año pasado. Las solicitudes a la misma fecha, digamos, han aumentado 51% este año. Entonces, claro, hay aquí claramente un derecho que empieza a apropiarse, pero que todavía falta mucho más que conozca la ciudadanía. Podría decir en ese caso, a lo mejor en la cifra regional que nos indica Gloria, que hay más interés de la comunidad porque hay servicios que no estarían cumpliendo o porque en realidad hay una mejor difusión de este instrumento para utilizarlo. Pero uno también podría ir al otro lado, de pasan que en definitiva dos cosas, no se está cumpliendo quizás por los organismos públicos. Claro, pasan dos cosas que uno ha visto en el fondo, que hemos visto en los últimos años además. El derecho a acceso a la información lo ejercen los ciudadanos, pero también, por ejemplo, lo ejercen los medios de comunicación. Y los medios de comunicación en esto son un gran aliado, sobre todo por el efecto multiplicador que tienen respecto al ejercicio del derecho. Los ciudadanos, como decía, ejercen el derecho, por ejemplo, en un grupo focalizado mujeres para acceder a prestaciones o a autoservicios. Pero en el caso de los medios de comunicación, por ejemplo, yo creo que hay un potencial enorme porque los medios de comunicación piden información muchas veces para generar cierto control social sobre los organismos públicos que además tienen un efecto multiplicador importante. En Chile hemos visto que muchas cosas que han terminado siendo escándalos, han partido en muchos casos por solicitudes de acceso a la información. Por lo tanto, nosotros ahí encontramos que hay un camino clave y fundamental que también debemos propiciar, digamos, para que el uso del derecho efectivamente tenga el impacto que nosotros esperamos. Yo preguntaba recién por los organismos mismos, ¿cómo lo están haciendo en definitiva? ¿Quiénes son los más cumplidores, por decirlo así? ¿Los municipios, gobierno regional, respecto de poner en sus portales lo que se necesita, de entregar oportunamente, porque además existen ciertos plazos para que el ciudadano pueda obtener una respuesta, ¿no? Exactamente. La ley también establece ciertos plazos para, en el fondo, la entrega de la información, ciertos plazos para cuando las personas no reciben la información, van de amparo al Consejo para la Transparencia para poder pedir que se revise su caso. El Consejo también tiene plazos para poder responder efectivamente y sobre eso, en el fondo, se genera una respuesta y se ordena o no se ordena la entrega de la información e incluso se pueden aplicar sanciones en caso que no se cumpla. Porque hay 15 días siempre, ¿no? Sí, pero claro, para la primera instancia con una alargable hasta 5 días más en el fondo para el organismo que es requerido, pero hay un plazo que está acotado por la ley. Entonces, hay un instrumento que tienen las personas que hace que sea el derecho muy exigible, digamos. Ahora, en términos de comportamiento en general, y vamos si quieres como a los datos de la región más específicamente, ¿cuáles son en general los organismos, por ejemplo, más requeridos en esta región? La Municipalidad de Antofagasta, la Seremi de Salud, y la Municipalidad de Taltal, si no me equivoco. Son los organismos más requeridos, donde las personas más solicitudes de acceso hacen a la información. Pero los organismos que menos cumplen o que tienen más mal resultado son la Municipalidad de Antofagasta, de nuevo, la Municipalidad de... me acordé ahora, la Seremi de Bienes Nacionales y la Municipalidad de Taltal, que son los que tienen como más malos resultados en el fondo en términos de acceso a la información. Y esto coincide, al menos en Antofagasta, la municipalidad, con los resultados en términos de fiscalización en transparencia activa, que ha ido bajando en los últimos años.
Yo sé Y que hemos se llegado. puede deber, o en el sentido de que ustedes también son un organismo que supervigila ese comportamiento, ¿no? Es también Así su misión. es. Pero ¿qué se hace cuando a lo mejor un organismo es incumplidor? O sea, no tiene, Mira, ¿hay alguna intervención, hay un proceso de acompañamiento sí, en que ese proceso se a ver, mejore? nosotros en los primeros años del Consejo en general, lo que hubo, hubo más bien un proceso de habilitación y acompañamiento a los Ujú. organismos que estaban obligados por razones obvias. Este era un instrumento nuevo para todos, este instrumento requería ser conocido, requería además persuadirse a las personas que estaban a cargo de las instituciones públicas en general de su importancia. Yo creo que ya saltamos esa valla, estamos en la valla ahora de hacer exigible el derecho, porque esto finalmente tiene impacto sobre la vida de las personas. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos que hay faltas reiteradas, por ejemplo, o cuando efectivamente un servicio público no está cumpliendo, lo que hacemos es instruir sumarios en algunos casos o instruir las sanciones que establece la ley que se pueden generar. Hemos visto por lo menos el proceso de fiscalización ahora con cierta preocupación que había una baja en el municipio de Antofagasta, pero bueno, hay una oportunidad probablemente ahí de mejora, ha sido una baja que de los últimos 2 años, digamos. ¿Y hay Y sumarios en ese caso que ya se hayan cuando hay, aplicado? pero tiene que instruirse en el consejo, esto es una cosa que tiene que ver el consejo directivo, y si corresponde, da las antecedentes que haya, eso es claro, algo que se instruye. Nuestra unidad Dirección de Fiscalización hace esta tarea todos los años de fiscalizar tanto en transparencia activa como en derecho a acceso a la información para poder efectivamente tomar decisiones desde el consejo directivo sobre qué hacer con los organismos que o tienen faltas reiteradas o faltas muy flagrantes ¿Hasta a dónde la podría norma. llegar entonces el Consejo o qué resultados, por ejemplo, ha sido el mayor logro que quizás en aquellos organismos que no han cumplido haya tenido el Consejo hoy Mira, día? fíjate que si uno mira la experiencia comparada, mirando los países de América Latina que tienen legislaciones también en esta materia, yo creo que la ventaja importante que tiene nuestra ley es que tiene un disuasivo importante, que es la existencia de sanciones. En general, leyes sin sanciones son leyes que terminan poco muertas en el fondo, en la práctica, en su posibilidad de aplicar, pero que además tiene un organismo público que se hace cargo de vigilar que esto se cumpla. En nuestro caso, el Consejo para la Transparencia, que es básicamente la labor que nosotros hacemos para fiscalizar que se cumpla, para en el fondo estar haciendo seguimiento y para hacer asistencia en los organismos públicos que así lo requieran cuando, por ejemplo, hay algún tipo de fallo, algún tipo de déficit. Capacitaciones, nosotros estamos constantemente haciendo esa tarea. Entonces, Chile tiene una buena oportunidad en eso. Nosotros hemos aplicado efectivamente sanciones a distintos organismos por incumplimiento. Algunos han tenido, han sido casos muy bullados, otros tal vez menos. Lo que sí creo que es importante y que creo que se empieza a instalar en la sociedad chilena, también a propósito que la transparencia es un tema Ujú. importante, es que ya existe no solamente una sanción que puede ser pecuniaria, que es lo que establece la ley respecto a un servicio al jefe de servicio, sino que también una sanción social. A estas alturas del partido, a 10 años de la promulgación de la ley, cuando el tema de la transparencia es un tema capital en la población, un tema capital para la confianza y para la calidad de la democracia, no puede ser que un servicio público no cumpla con los requisitos o con reconocerle a las personas finalmente un derecho humano fundamental que es el derecho a acceso a la información. Y eso creemos que es clave. Usted hablaba recién de que 10 años da pie a que se vayan saltando ciertas fallas. Aquí siempre se va a apuntar a la sanción de la institución, no es a buscar responsabilidad de quienes lideran, porque las instituciones van pasando distintos liderazgos. Entonces, persigue la responsabilidad a lo mejor individual de quienes están a la cabeza de estos servicios, porque puede ser una práctica a lo mejor de un alcalde de turno, quien no Sí. esté dispuesto a lo mejor a entregar. La sanción en general va al jefe de servicio, no a la institución. Ahora, por supuesto, una institución, independiente que la sanción vaya al jefe de servicio, una institución que no cumpla también es una institución que de alguna manera queda con un cierto daño reputacional. Entonces, lo que nosotros más bien hacemos es instar a las instituciones a que cumplan y que ojalá no se repitan este tipo de situaciones, porque esto, insisto, más que no cumplir con el Consejo para la Transparencia o que en el fondo esto es no cumplir finalmente con disposiciones o con un derecho que se le tiene que reconocer a los ciudadanos. Se vulnera finalmente la fe de los ciudadanos respecto a las instituciones públicas y aquello que tienen que hacer. Entonces, nosotros en el fondo promovemos aquello en esa lógica, digamos, en esa perspectiva. Este proceso participativo, ¿en qué consiste y cuál es la razón también detrás o lo que vamos a ver de aquí en adelante? Entiendo que hay otras instancias que también donde el Consejo busca salir a regiones para realizar otras actividades también, incluso de participación más ciudadana. Así es, mira, nosotros justamente porque cumplimos 10 años es una oportunidad y es un hito también. Entonces, lo que hemos hecho es generar un proceso participativo en todas las regiones del país. Ya llevamos
algo así como 7 o 9 procesos participativos donde hemos recorrido las regiones, de las distintas regiones. Lo que se hace es, a través de los observatorios, que en general son aliados nuestros, que son universidades que tienen oficinas y que se encargan de estas materias, o a través de otras instancias, generar un proceso participativo en la región para recoger fundamentalmente dos cosas. Uno, cómo ven las personas, los ciudadanos, académicos, organizaciones de la sociedad civil, sujetos obligados, etcétera, todas las personas motivadas con estas materias, cómo ven la tarea que realiza el Consejo para Transparencia y las materias de transparencia en general, pero sobre todo, ¿qué es lo que las personas esperan que sea el Consejo y la política de la transparencia en los próximos 10 años? Y en eso, en el fondo, hemos estado en distintas regiones del país. Ha sido un proceso, yo creo, muy enriquecedor probablemente para quienes han participado, pero muy enriquecedor también para el propio Consejo para la Transparencia. Nosotros tenemos 140 funcionarios aproximadamente, todos muy comprometidos con la política de transparencia, pero por supuesto que si nosotros no tenemos aliados en el país, no tenemos más ciudadanos comprometidos con esto, es difícil. Y lo que hemos visto en todas las regiones del país es gente motivada, muy comprometida por lo demás con la política de transparencia, y eso nos ayuda también para poder expandir y hacer conocer el derecho en distintos lugares. Que en el mes de agosto también tienen agendado una instancia de participación. Así es. Bueno, termino con lo del proceso participativo antes de contarte lo que viene también en este proceso. Entonces, en este proceso participativo lo que nosotros hacemos es levantar información, y esta información se va a terminar generando, o se termina primero generando por cada región y luego a nivel nacional, información que tiene que ver con, en el fondo, el país, lo que las personas quieren, lo que esperan en los próximos 10 años, y finalmente esto se traduce en un informe con una propuesta del Consejo hacia los próximos 10 años del futuro, donde, por supuesto, lo que digan las personas es clave. Y es clave en el marco de la discusión que tiene este país sobre la agenda legislativa de transparencia que anunció el actual presidente, de hecho. Se incorpora la mirada de eso, es lo que nosotros estamos haciendo. O sea, ahí pueden ser los principales desafíos, entonces, por de lo supuesto, que ustedes están catastrando en estos 10 años, ¿cuál sería el...? Ya tenemos informes de algunas regiones donde hemos estado, y ya muchas cosas están siendo procesadas para poder incorporarse en la agenda legislativa, por ejemplo, que nosotros hemos estado trabajando. Mejor adelantando hacia a priori quizás alguna de estos vienen temas. cosas, estos son cosas todavía que hay que discutir con el Ejecutivo, finalmente el Ejecutivo es el que manda el proyecto, pero por ejemplo el rol del Consejo, sujetos obligados, de pronto ampliar algunas potestades en materia de sujetos obligados a otros sujetos, que es algo que sale en los procesos participativos en general. Día, por ejemplo? El Parlamento, por ejemplo, queda fuera hoy día. Las empresas públicas tienen disposiciones en materia de transparencia más acotadas. Habría que mirar otros servicios públicos también. En la experiencia comparada, esto funciona bien y a veces funciona mal. Cuando son muchos los sujetos obligados de materia de transparencia, a veces cuesta fiscalizarlo. Entonces, parte del ejercicio que estamos haciendo ahora es también mirar dónde vale la pena, por ejemplo, ampliar las competencias del Consejo. Mirar al Consejo hacia adelante. Esto es un Consejo que funciona en la lógica de la ley de transparencia hace 10 años atrás. Y como te contaba al principio, el número de solicitudes de acceso en general ha ido creciendo exponencialmente. Llevamos una cantidad enorme y cada vez más creciente de solicitudes de acceso, de amparos que llegan, que son básicamente los reclamos que llegan al Consejo para la Transparencia. Entonces, hay que pensar esta institución también de acuerdo a los desafíos de los próximos años. Eso significaría incluso mayor dotación, mayores recursos asignados hoy día también a... Eso puede ser parte del trabajo, pero pensando en la lógica de lo que este Consejo sobre todo quiere ser, en la lógica de también una mirada más integral, o del sistema integral, como nosotros señalamos en materia de transparencia. Nosotros, por ejemplo, y esta es otra normativa, nosotros administramos la plataforma de lobby, por ejemplo. Y hay toda una discusión que se ha generado a propósito de la ley de lobby, si es fundamentalmente, siendo una muy buena noticia la ley que tenemos, ¿qué pasa entonces con la regulación, por ejemplo, de los sujetos activos? Nosotros fundamentalmente regulamos en nuestra legislación a los sujetos pasivos, es decir, las autoridades públicas que reciben finalmente alguna solicitud de audiencia o algo así. Pero los sujetos activos, tal vez habría ahí a lo mejor que hacer algo respecto a los registros, cómo se registran, qué es lo que sabemos de esos sujetos activos, etcétera, digamos, más allá de lo que establece la norma ahora de obligación a esos sujetos. Entonces hay todo un sistema integral de transparencia en materia de probidad, etcétera, que nosotros en el fondo debiéramos mirar de manera de generar cierta coherencia también en el país que queremos construir hacia el futuro, si finalmente todo este tipo de normativas impactan sobre la democracia. Y ven de manera positiva cierta sintonía que hoy día puede encontrar a lo mejor el Poder Legislativo en pleno respecto de esta materia, porque está muy en boga las distintas situaciones que se han dado donde la transparencia viene a ser como uno de los actores fundamentales en la fiscalización del ejercicio público en
el fondo. Sí, Pero mira, ¿ven que esta discusión va a entrar a buen pie quizás en el corto plazo? ¿Tienen aspiraciones de ese tipo respecto a lo que el Parlamento hoy día puede hacer también? sí, mira, nosotros hemos mirado con muy buenos ojos en general. Por ejemplo, ayer el presidente del Senado hizo una serie de anuncios respecto a transparencia activa. Como decía al Mm. principio, el Parlamento no es sujeto obligado en materia de transparencia, pero ha ido avanzando en los últimos años en estas materias, transparencia activa fundamentalmente. Y lo que vemos como anuncios ayer respecto, por ejemplo, a las asignaciones, los viáticos, la información, por ejemplo, que se publica en la web, etcétera, vemos con muy buenos ojos que eso se haga. Finalmente nosotros entendemos que aquí todos los actores públicos están, o sea, tienen la necesidad y están interpelados de alguna manera también por la ciudadanía de tener que responder en estas materias. La transparencia se tomó la agenda no solamente por los temas de corrupción, sino que esto también tiene que ver con un imperativo moral de la democracia. La transparencia es fundamental para poner luz ahí donde hay mantos de opacidad, para poder ejercer control social y, por supuesto, para mejorar la calidad de las instituciones. ¿Debieran esperar entonces, ustedes creen, ingresos de proyecto pronto que puedan acompañar la reforma que de alguna manera quiere el Consejo mismo para la transparencia, ¿no? Sí, claro. De hecho, el Ejecutivo anunció el 1 de junio pasado en su cuenta pública una materia y una agenda específica en temas de transparencia, esto que ha llamado el gobierno la Agenda de Transparencia 2.0, donde hay normas o iniciativas que tienen que ver con la ley de acceso, pero también con otras materias, lobby, como decía hace un rato, y demás, temas municipales, por ejemplo, y cómo se entra a la discusión municipal, etcétera. Entonces, hay una agenda, yo creo, una voluntad más del Ejecutivo, del Parlamento, a propósito de lo que decíamos un rato atrás, y en general de los actores públicos, de avanzar en esta materia, porque como decía, creo que es un imperativo de la democracia. Gloria, dejamos pendiente, ¿cierto?, lo que puedan hacer en el mes de agosto, que también involucra al actor quizás más importante de esto, que es la misma comunidad, en definitiva, para hacer uso de estos instrumentos Así finalmente. es. Sí, lo que queda pendiente de contar, nosotros hemos, en esta lógica también de los 10 años, este consejo es un consejo directivo del Consejo para la Transparencia que sesiona básicamente 2 veces a la semana. Nosotros tomamos decisiones respecto a los reclamos, por ejemplo, que llegan al consejo, aquello que llamamos amparos, que son como la denegación de información de otros organismos públicos. Nosotros tomamos decisiones respecto a eso en términos de sanciones, sumario u otras medidas que haya que tomar para poder resolver esas temáticas. Nosotros en general esto lo hemos hecho durante los últimos 10 años en sesiones que son cerradas y que en general funciona porque el Consejo tiene sede en la región metropolitana. Lo que hemos hecho porque consideramos que es una buena práctica es empezar a salir a regiones y hacer sesiones del Consejo Directivo abiertas. Tiene 2 objetivos esto. Esto también parte de la política de transparencia, por supuesto, del Consejo de cara a la comunidad, pero también sentimos que tiene un afán profundamente pedagógico. Cuando nosotros sesionamos en regiones y le mostramos a la comunidad lo que hacemos y por qué tomamos ciertas decisiones en base a qué cuestiones más allá de la ley, cuáles son los criterios que inspiran las decisiones que tomamos, creo que también hacemos más cercano el derecho a acceso a las personas. Entonces, ya hicimos una sesión en Concepción hace 1 o 2 meses atrás. Vamos a tener la próxima semana una sesión en la región de Coquimbo, en la ciudad de La Serena. Vamos a tener prontamente algo en Puerto Montt. Y la última sesión del Consejo abierta que vamos a tener va a ser justamente en esta región el 21 de agosto. Así que también no tenemos todavía específicamente el lugar, pero lo que sí es importante señalar es que está todas las personas de esta comunidad, de esta región que quieran participar en esa sesión están cordialmente invitadas. Pronto vamos a decir exactamente en qué lugar, pero la idea es que las personas participen, puedan ir a preguntar, puedan ir a informarse el derecho a acceso a la información y entendemos que es parte también de nuestra obligación. Gloria, decías que ya en Concepción se hizo. ¿Qué fue lo principal que se pudo recoger o las mayores inquietudes que ustedes ven de la gente? ¿Cómo ellos se hacen parte de esta iniciativa? Lo que ustedes pudieron recoger ya, por ejemplo, en esa zona. Mira, también mucho tiene que ver dónde se haga y quiénes son los actores que participan en esto. Esto lo hicimos nosotros en la Universidad de Concepción, en un auditorio muy grande, había yo creo cerca de 500 personas, y nosotros teníamos un par de casos que discutimos. Y después abrimos a más las palabras al público para que la gente nos pudiera preguntar sobre criterios. Hay varias cosas que se juntan y tienen que ver con el público. Uno, estudiantes en general que teníamos en esa sesión de ciencia política, de derecho, nos preguntaban sobre criterios en el fondo que aplicábamos. Por ejemplo, criterios como, qué sé yo, la idea de que no se entregue información porque en realidad existe una especie de privilegio deliberativo, por ejemplo. Entonces, cierta información se puede reservar en la medida que sea parte de un proceso de toma de decisiones, pero después se libera. Y ahí hay preguntas que van en esa línea. O preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con
servicios públicos que aducen a una causal específica de la Ley de Acceso a la Información, que es en realidad, esto es, en el fondo es distracción indebida, porque este servicio público, si quiere entregarle esta información, va a estar mucho tiempo haciendo esto y se distrae la labor principal. Y nosotros en eso tenemos observaciones muy específicas, hay una jurisprudencia enorme en el Consejo también sobre esto, y entonces preguntas sobre eso. Pero también preguntas que tenían que ver como, o sea, con el ejercicio mismo de esto, digamos, o con una cuestión que se llama, y que pasa mucho en general en las personas que están a cargo de la política de transparencia. Por ejemplo, el abuso del derecho. ¿Y qué pasa y qué hacemos si hay una solicitud que viene 150 veces la misma persona y la misma solicitud o muchas solicitudes a la vez que recarga demasiado al organismo? Esas cosas son inquietudes que nosotros podemos, afortunadamente en este tipo de espacios, poder responder con claridad. Y si yo tuviera que finalmente, como un porcentaje, ¿cuánto hoy día responde finalmente el Consejo para la Transparencia a esas solicitudes de la comunidad? ¿En qué porcentaje están hoy día de respuesta? Nosotros estamos en un porcentaje de respuesta muy alto en general. Nosotros tal vez existe cierta demora respecto a las solicitudes y lo que cuando llega el Consejo Directivo nosotros respondemos finalmente a situaciones que son más complejas, que nos tomamos un tiempo muy acucioso para mirar los procesos, pero en general nosotros estamos en un orden de 90%, más en el fondo de las solicitudes que finalmente se despachan, que llegan al Consejo. Gloria, quiero agradecerle al que nos haya acompañado en la entrevista del día. Gracias a ti, Carolina, por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes también por seguir diariamente nuestras entrevistas. Nos reencontramos en una siguiente oportunidad, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión.